se sigue viendo en la capital federal, sobre todo en los accesos, pero también en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, hoy la avenida Corrientes y Salguero era un reguero de autos y también de gente. Toda esta gente que estamos viendo, la gente que se vio en las últimas horas, las filas y filas de autos, ¿son exceptuados? Bueno, constantemente con la policía de la ciudad, los agentes de tránsito, con otras fuerzas federales también, estamos controlando accesos, avenidas, centros de transbordo, las paradas más concurridas de transporte público, ya sea de subte o de colectivo, verificando que todo el mundo tenga la debida acreditación para circular. Ya llevamos más de 8.500 personas que han sido detectadas incumpliendo las normas de circulación en los días actuales. Se han remitido más de 150 vehículos. Reconocemos que la mayoría cumple y la mayoría está en su casa respetando el aislamiento, pero esos que día a día no lo hacen, la verdad es que nos preocupan y estamos trabajando para evitarlo. ¿Qué porcentaje de la cantidad de gente a la que paran, le piden documentación, le piden el permiso para circular, qué porcentaje estimado es el que efectivamente está exceptuado y qué porcentaje mete cualquier tipo de excusas y no solo eso, sino que además está rompiendo la cuarentena? La mayoría tiene la documentación correspondiente, son trabajadores de la salud, de la seguridad, trabajadores y trabajadoras del comercio que está habilitado por ser esencial. Es un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje mínimo es importante llamar la atención porque son los que generan las demoras en los controles, son los que generan que alguien que tiene que llegar a su trabajo se demore y no pueda hacerlo en tiempo y forma, y por eso es que estamos muy enfocados en llevar adelante estos controles por toda la ciudad. ¿Cuál es el protocolo? ¿Frenan a un vehículo donde le piden la documentación, que la documentación no la tiene en regla, no estaba permitido que salga? ¿Se le hace una advertencia, se lo escolta hacia la casa o ya ahí directamente empieza un proceso que puede terminar en una causa penal? Empieza un proceso que puede terminar en una causa penal, que puede tener multas de 10.000 hasta 80.000 pesos, que puede implicar la retención del auto, incluso se han demorado, lo mencioné al principio, más de 8.000 personas, han habido detenidos en estos procedimientos porque se han negado a presentar la documentación o desconocido la autoridad de las fuerzas públicas que llevan el control adelante. Gente que efectivamente está exceptuada. ¿Cuál es la documentación que hoy hay que tener y dónde se consigue esa documentación? ¿A través de qué página se tramita? Porque hay muchos que todavía están preguntando, aparentemente exceptuados, cómo hacer para poder circular por la ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de una semana hay un registro único que está en una página web del Gobierno Nacional, donde cualquier persona que pertenece a alguna de las categorías exceptuadas puede adquirir este permiso para circular durante el aislamiento social y preventivo, y ese permiso uno lo tramita y en menos de 24 horas tiene una respuesta afirmativa o no respecto del mismo, si cumple con las características. Eso es lo que uno tiene que tener y además acreditar con información complementaria. Por ejemplo, el personal de la salud muestra sus credenciales, lo mismo las fuerzas de seguridad, o sea, todos aquellos que además tienen información complementaria la presentan en los controles de seguridad. A partir de este lunes hay más profesiones que quedaron exentas del aislamiento y que salen a la calle a tomar el transporte público. ¿Hay nuevas medidas? Porque se recomendaba, por ejemplo, dejar un asiento libre de por medio entre pasajero y pasajero. ¿Pero eso implica que hay un límite de pasajeros por vehículo o queda a disposición de cada uno? Lo que hemos trabajado durante toda la semana junto a las autoridades de transporte de la Nación, el ministro Meón y su equipo, fue a partir del día de hoy dar lo que llamamos oferta de día hábil. ¿Qué quiere decir esto? Los colectivos, los trenes y los subtes que normalmente funcionan en un día hábil regular de la ciudad estén disponibles. Porque sabíamos que como se habilitaron bancos, se habilitaron algunas actividades más del comercio o las gomerías o los talleres mecánicos, podía haber un movimiento incremental de pasajeros. Y para que garantizar el aislamiento social y el distanciamiento social, o sea, esta distancia de seguridad en el transporte público, pusimos más colectivos y más trenes en la calle. Lo que también hemos hecho es
lanzar desde hoy la utilización del tapabocas Sí. para circular en transporte público e ingresar a comercios de la ciudad. Esto va Eso a es a estar partir vigente del a partir miércoles. del miércoles. Ah, ok. Claro, desde hoy lo comunicamos y estamos concientizando sobre su uso, cuál es la importancia y cómo nos cuidamos al utilizarlo, pero a partir del miércoles además va a ser una exigencia y para usar el transporte público vamos a tener que contar con los tapabocas. Méndez, ¿qué pasa a partir del miércoles si hay gente en la calle que no tiene tapabocas, que anda sin nada, sin tapabocas, sin una bufanda, sin un cuello alto? ¿Qué pasa con esa gente, teniendo en cuenta que es obligatorio? Lamentablemente no van a poder utilizar el transporte público. Nosotros contamos con personal de los agentes de tránsito, de la policía, como dije al principio, en los centros de transbordo, en las principales estaciones de subte, y aquellas personas que intenten ingresar a las estaciones de subte o subir a los colectivos sin los respectivos tapabocas no podrán hacerlo. Y aquellos que circulen en el transporte sin tapabocas, además se exponen a multas que también van de los 10.000 a los 80.000 pesos. Pero acá yo quiero dar un mensaje importante, que no tiene que ser la multa lo que nos lleve a utilizar el tapabocas, sino el entender la importancia para el cuidado entre todos que tiene esta herramienta que los técnicos y los especialistas nos dicen que ayuda un montón a prevenir el contagio. La situación que imagino que no debería ocurrir, no obligar a los choferes de colectivos a tener que bajar a la fuerza a personas que no tienen o no quieren usar el tapabocas, digo, empezar a colaborar entre todos para no darle una especie de poder de policía al chofer de colectivo que además no lo tiene, pero tampoco debería dejar subir a alguien que no tiene tapaboca. Todos estos días hemos visto cómo medidas excepcionales en el marco de una pandemia nos obligaron a reflexionar y a cambiar hábitos que dábamos como cotidianos y normales y tuvimos que modificarlos. Solo pasajeros sentados, después apareció el aislamiento social y ahora los tapabocas. Creo que todos estamos aprendiendo en el proceso a cómo cuidarnos y cómo prevenir, y hay que respetar y cuidar también a los trabajadores del transporte, a los choferes de los colectivos, a los trabajadores del subte, a los conductores de los taxis, a todo el mundo en este proceso y utilizando los tapabocas. ¿Cuál es el diagnóstico y el pronóstico que hacen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, desde mi lugar de autoridad de transporte yo estoy muy conforme con el respeto del aislamiento social. Lo vemos, ha caído más de un 97% la cantidad de usuarios del subte, lo mismo pasa en los colectivos, se refleja también en los trenes y también en el tránsito. Estos días hemos visto quizás un poco más de autos, pero sigue siendo un 85% menos que lo habitual. Y eso quiere decir que estamos respetándolo y lo que los especialistas y los profesionales de la salud están reconociendo es que la cuarentena está teniendo resultados. Así que vamos a seguir escuchándolos a ellos y nosotros desde los lugares que nos tocan, como el mío del transporte, llevar adelante todas las medidas que hagan falta para que el transporte funcione y sea seguro. Y en su área, que es transporte, y tal vez lo que ha hablado con otros funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué todavía, digo como espacio de mejora, en qué todavía debemos mejorar porque no lo estamos haciendo? No hablo de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí de algunos. ¿Cuáles son los 2 o 3 tópicos de en esto todavía falta una mejora, todavía no es óptimo? Bueno, yo creo que me parece que un poquito más de participación y compromiso para ayudar a los adultos mayores. Sabemos que es la población que más tenemos que cuidar en el marco de esta pandemia. Entonces, entre todos los vecinos, si reconocemos quién es ese adulto mayor que vive en nuestro edificio y nos acercamos a ofrecerle ayuda, ayudarlos con las compras, con ir a retirar un medicamento, creo que además estamos haciéndoles no solo una gran ayuda, sino que estamos verdaderamente cuidándolos. Y también aprovechar todas las herramientas que hoy tenemos tecnológicas al alcance de la mano para comunicarnos con ellos, para estar presentes, para hacer un acompañamiento afectivo, que es tan importante casi como ayudarlos con las compras, ¿no? Juan José Méndez.